Este es un problema único de balance de masa. Me decía que hay un gas. El gas que se alimenta tiene 80% metano, 20% helio y se envía a través de un tubo de difusión de cuarzo. Un tubo de difusión es únicamente una sección tubular, es un cilindro que retiene una parte del gas y otra parte la desecha, ¿no? Aquí el objetivo era recuperar helio. Entonces tengo una salida que es helio o un gas mayormente con helio y un gas de desecho. Me dice que en la corriente de recuperación yo puedo considerar esto como un producto y esto como un desecho. En esa corriente de producto hay 20% en peso del gas original y su composición es 50% helio. Esto entonces me dice 50% helio y que se recupera 20% del peso del gas original. Este problema es del libro de Himmelblau, así se escribe, que está en la bibliografía de la materia, de balance de materia y energía. Y bueno, se entiende, aquí este dato lo interpreta el autor como si yo requiero 20% de este helio, bueno, requiero recuperar este helio que corresponde al 20% de este flujo, recupera 20% del peso que venía aquí de helio. Ese era el dato. Y ya el helio que se recuperó representa 50% de esta corriente. Calcule la composición del gas desecho, que es este de arriba, si se procesan 100 kilogramos mol de gas por minuto. Aquí le voy a llamar F y son 100 kilogramos mol. Se entiende que son 100 kilomoles. El término típico cuando me dicen solamente mol se refiere a gramos mol o a moles calculados en gramos. Entonces son 100 kilomol. Y bueno, para poderlo determinar, tenemos dos tipos de balances. Si comenzamos a plantear balances, tengo un balance total de masa, que como me dan este en kilomol, aquí para resolverlo, se asume que estas composiciones son fracción mol. Este también sería fracción en mol, dado que tengo 100 kilomol. Todo el balance lo vamos a hacer en mol. El dato adicional que me dan, no se refiere a una fracción, sino a un porcentaje de la masa que se está recuperando de helio. Entonces el balance total es F, al desecho le voy a llamar W, a esto le voy a llamar P porque es el producto. Directamente F igual, entradas es igual a salidas, W más P, ¿no? ¿Cuánto vale F? 100 kilomol o 100 kilogramos mol. Y esto es igual a W más P. No tengo ninguno de estos, ¿no? Pero al menos ya tengo una primera ecuación que me va a servir para calcular W y P. Luego podría plantear balances por componente. El balance por componente lo vamos a plantear basados en los dos componentes. Tengo metano y tengo helio. A este lo llamé F, a esto le llamé W, a esto le llamé P. Yo puedo hacer un balance inicial de helio, también del otro. Si hago un balance de helio, bueno, la masa de helio que entra en F debe ser igual a la masa de helio que hay en P más la masa de helio que hay en W. Yo sí sé la masa de helio en F. La masa de helio en F va a ser 0.2 por F. F vale 100 kilomol, o sea, hay 20 kilomoles. Y esto va a ser equivalente a la masa de helio en P más la masa de helio en W. ¿Cuántos moles de helio hay en estos 100 kilomol totales? Pues 20, ¿no? 80 kilomol de metano, 20 kilomol de helio. Entonces de aquí tengo 20 kilomol de helio, va a ser la masa de helio en P más la masa de helio en W. Esta masa de helio me dice que de esa masa de helio
el 20% en peso se viene para acá. 20% del peso del gas original. Del peso de helio en F se viene para acá, pero en peso. ¿Cuánto es en peso 20 kilomoles de helio? Lo puedo calcular. Estoy haciendo esa deducción porque requiero la masa de helio en P y por diferencia puedo sacar la masa de helio en W. Entonces, para calcular la masa de helio en esta corriente P, lo puedo hacer basado en el dato. Me dicen que esto es el 20% del helio en masa que hay en F. ¿Cuánta masa de helio hay en F? La masa de helio en F va a ser, si tengo que moles de helio es masa entre peso molecular, de ahí despejo masa, ¿no? Número de moles de helio en F por el peso molecular de helio. ¿Cuánto es el peso molecular de helio? Es 4. Estrictamente la masa molecular, a lo mejor lo vieron en química, es adimensional. Las unidades se las puedo colocar basadas en las unidades que yo requiero, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, es peso molecular de helio. ¿Cuántos moles tenía de helio a la entrada? 20 kilomoles. Ese peso molecular es 4, lo han usado en gramos entre mol. Es el mismo 4 en kilogramos entre kilomol. Por eso les digo que peso molecular es adimensional, dado que es un cociente de cantidad de sustancia. Esto me da 80, ¿no? O sea, la masa de helio en F es 80 kilogramos. Cancelo kilomol. Luego, si acá tengo 80 kilogramos de helio en masa y me dicen que acá tengo 20% de ese 80, ¿cuánto es 0.2 por 80? La masa de helio en P sería una quinta parte o 0.2 de 80. 16 kilogramos de helio. Entonces, con el balance de helio, puedo determinar hacia dónde se distribuye la masa. Si hacen el balance de helio, digamos aquí entonces tengo 20 kilomol de helio que representan 80 kilogramos de helio. Y acá, de esos 80, calculamos que se vienen 16, ¿no? Kilogramos de helio en P. En P. Yo puedo calcular cuántos kilogramos de helio tengo aquí. La masa de helio en W le llamé. Si regreso al balance de helio que tenía, o sea, masa de helio en F igual a masa de helio en P más masa de helio en W. Despejo. Masa de helio en W, que es lo que me piden. Masa de helio en F, o moles si quieren, menos masa de helio en P. También se cumplen moles. Moles de helio en W igual al número de moles de helio en F menos número de moles de helio en P. 16 kilogramos de helio, ¿cuántos moles de helio son? Lo divido entre 4, ¿no? 4. Entonces, voy a decir, número de moles de helio en W va a ser, moles de helio en F, eran 20 kilomol, menos moles de helio en P, que es la masa, 16 kilogramos de helio en P, entre el peso molecular, 4 kilogramo por kilomol. 20 menos 16 entre 4. 20 menos 4. 16 kilomol de helio en W. Aquí tengo entonces 16 kilomol
de helio. Voy a seguir el cálculo porque me falta, acá también se viene una cantidad de metano. Bueno, me faltaría, ya que tengo aquí la cantidad de moles de helio en P, quedamos que es 4, ¿no? Aquí hay 4 kilomol de helio en P, pero ese 4 kilomol representa 50% fracción mol de esta corriente. Entonces la otra mitad debe ser de metano, ¿no? O sea, también 4 kilomol de CH4. Ya con esto me da el balance. Porque acá tengo 80 kilomol metano, 20 kilomol helio. De estos 20 de helio se vienen aquí 4. Quedamos que acá arriba se vienen 16. Y de esos 80 de metano, si hago un balance, si aquí se vinieron 4, acá se vendrían 76, ¿no? Lo podemos hacer. O sea, nada más por análisis, pero puedo hacer el balance de metano. Moles de metano en F, esto es F, eso es P, esto es W, igual a número de moles de metano en W, más número de moles de metano en P. Moles de metano en F, 80. Moles de metano en W, no lo sé. A priori no lo sé. Moles de metano en P, al revés. Sí sabía los moles de metano en P, pero no lo sé en W. Moles de metano en P, acá vimos que era 4, ¿no? Entonces le dejo 4 kilomol, por lo que el número de moles de metano en W, 80 menos 4, 76. Y ya tengo aquí 76 y 16, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? Composición de estos, nada más hay que calcularla. Ok. De la corriente W, entonces, yo determiné que tengo 16 kilomol de... 16 es de helio. Este era helio y este era metano. Y tengo 76 kilomol CH4. ¿Cuánto es el total? 92, ¿no? Total. Entonces la fracción de metano, 76 entre 92. La fracción de helio, 16 entre 92. 0.825 y de helio 0.175. También en fracción mol, asumiendo que todas eran fracción mol, esto también lo debo de expresar en fracción mol. O sea, 82.5% metano, 17.5% helio. Esos serían los resultados.